Bienvenidos, bienvenidos a todos los que os habéis podido conectar. Hoy tenemos una nueva edición de uno de los formatos que a mí personalmente son con diferencia el que más me gusta y donde creo que tenemos más capacidad de aprendizaje, que es lo que hemos llamado nuestros ISO Talks, que venimos haciendo desde hace un par de años. Siempre nos ha gustado compartir con clientes que compartan sus experiencias, porque más allá de tendencias, mejores prácticas o metodologías, realmente el aprendizaje está en aplicar las cosas, ¿no? Cuando las pones a funcionar, cuando las llevas a la práctica, cuando te das cuenta de qué funciona, qué no funciona, qué cosas son las que hay que ajustar, ¿no? Y de todos esos aprendizajes, pues hay conocimiento que es muy, muy valioso y que realmente quien no puede compartir, pues son los que los viven en primera persona. Entonces, bueno, pues desde hace pues eso, 2 o 3 años venimos haciendo estos espacios donde tenemos la suerte de contar con buenos amigos, clientes que han estado trabajando en proyectos de experiencia y que bueno, prestan su tiempo y su conocimiento y su apertura, ¿no? a sus propias compañías para compartir ese recorrido que han hecho. Y bueno, qué conclusiones han sacado, qué aprendizajes, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado. Y bueno, para los que no habéis estado en sesiones anteriores, y es un poco también lo que nos gusta, yo creo que Nizo, una palabra que a mí me gusta mucho y viene muy al caso al día de hoy, no había pensado, pero viene muy al caso, es la naturalidad. ¿Vale? Nosotros estas sesiones no tenemos un guión muy establecido, no queremos que tengan una estructura muy cerrada, es una charla, es un café virtual, es una conversación entre, bueno, entre personas profesionales que nos interesamos por este tema, y hoy tenemos la enorme suerte de contar pues, con una compañía que, bueno, pues la verdad que cuando conoces toda la historia y cuando escuchas, ¿no? Toda la filosofía que está detrás, las personas con las que tienes la suerte de interactuar, ¿no? Y la preocupación que tienen por realmente hacer las cosas de una cierta manera, pues, bueno, pues claramente demuestran que hay una estrategia y un objetivo muy claro, ¿no? Así que bueno, quiero dar la bienvenida a Ezequiel Moniz. No sé si prefieres que te llame Ezequiel o Ece, que es como se ha registrado también en la sala de Zoom, que es ahora nos contará un poco más él, porque recientemente me llegó por LinkedIn que había cambiado el rol, o entiendo que en esa evolución que la compañía está haciendo hacia la experiencia, pues asumiendo una función más específica, como manager de experiencia de cliente de Natura. Así que Ezequiel o Ece, bienvenido, ¿estás por ahí? Hola Carlos, querido, ¿cómo estás? Sabes que puedes desactivar el micrófono, pero no puedes desactivar la cámara porque me dice que el administrador lo tiene que hacer. A ver si me pueden ayudar ahí a habilitar para que nos Ahí Si le veamos. lo... subes a coanfitrión, ya se soluciona el problema. Perfecto. Espera, ¿lo tengo que hacer yo? Vale, dame un Sí. segundo. Vale, ¿veis? Esto me refería yo a Las cosas que convertir en pasan en el vivo, coanfitrión. ¿no? Vamos a probar ahora. A ver, ahora sí. ¿Nos vemos? Ahora sí, muy bien, qué alegría Perfecto, perfecto. verte. Qué placer vernos, Carlos. Qué lindo este espacio también más relajado, ¿no? Yo estoy con un cafecito acá de por medio. Acá son las 11 de la mañana, 11:07 en Chile. Por allá, Carlos, ¿qué hora es? Aquí son las 5 de la tarde. 5 de Así la que yo tarde. estoy Bueno, con vaso de agua, ¿eh? O sea, con porque un vaso de agua. Sí. yo café después de las 5 ya no tomo, que luego me transformo por Y las no se noches. duerme bien, Pero igual te totalmente. veía, no sé si eras más de mate. Yo soy de mate, muy de mate, pero cuando tengo que hablar en público tengo que contar, tomo café porque el mate es medio peligroso, ¿no? Entonces, sí, tomo café que me sienta más cómodo para cuando nos juntamos acá en reuniones más públicas. Bueno, bueno, buenísimo, buenísimo. Como habréis podido adivinar por algunas de las pistas, pues Efe es argentino, aunque está actualmente viviendo en Chile. Em, pero bueno, el mate os acompaña allá donde vayáis, o sea que por Totalmente, a todos eso... lados. Bajo el brazo, como Oye, se dice. buenísimo. Dame 2 minutos que voy a hacer una pequeña introducción para que la gente que está conectada sepa Vale, un poco cómo vamos a funcionar. Lo primero es que podéis esperar cualquier cosa de lo que ocurra hoy, porque no hay guión, no hay estructura y es más, como es una conversación, puede ir en la dirección que sea. Pero bueno, dentro de ese, digamos, de ese estructuramiento, pues bueno, sí, yo en mi cabeza tengo un cierto como guión, ¿no? O desarrollo, ¿no? Y a mí lo que me gustaría básicamente es, yo creo que vamos a tener como 3 grandes bloques o 3 grandes momentos o 3 grandes espacios, ¿no? Yo creo que hay una primera parte en la que a mí me gustaría ese dejarte
mucha libertad para que tú cuentes lo que tú quieras, ¿no? O sea, presentes un poco quién es Natura, cuáles fueron los retos a los que os habéis enfrentado, cómo ha sido este camino que habéis recorrido de transformación, ¿no? Hacia convertiros en una compañía más centrada en el cliente. O en este caso, además, hay que explicar ese concepto de cliente, bueno, cómo se interpreta dentro de la compañía. Entonces, que tú puedas ahí pues hablar de manera más libre y que puedas contar un poco lo que tú quieras, ¿vale? Luego podríamos entrar en un espacio un poco más de conversación, porque a mí de todo lo que cuentes se me van a ocurrir, aparte que ya tengo unas cuantas, pero se me van a ocurrir muchísimas preguntas que hacer porque soy muy curioso y siempre ahí profundizar, entonces hacemos un espacio un poco más de conversación entre nosotros y mientras nosotros vamos conversando y mientras tú vas presentando, también la gente que está conectada, pues a mí me gustaría que tengan voz y que puedan participar de este espacio, que no seamos solo tú y yo, que monopolicemos la conversación, que en parte sí, pero bueno, que poder tener un espacio donde la gente pueda también participar. Entonces, para participar, todos los que estáis conectados tenéis, bueno, hay dos canales de comunicación y es importante entenderlos un poco para usarlos de manera que sea más fácil para todo el mundo. Entonces hay un chat. El chat está muy bien para todo lo que tiene que ver con la conversación en tiempo real, ¿no? Entonces, si Ezequiel está comentando algo y alguien quiere, no sé, dar su opinión y compartir la conversación y debatir en ese espacio de conversación en tiempo real, está bien, ¿vale? Si también alguien tiene algún problema, Mario, compañero Mario, está conectado para ayudaros y daros soporte en lo que haga falta durante el desarrollo de la sesión. Pero si tenéis preguntas que queréis que tratemos en la fase final, en ese último espacio de cierre donde, digamos, iremos revisando las preguntas que nos hayáis lanzado, pues ahí sí os pediría que las creéis dentro del módulo que pone preguntas y respuestas, ¿vale? Porque en ese apartado de preguntas y respuestas podéis hacer dos cosas. Podéis escribir la pregunta que vosotros queréis hacer, pero también vais a poder ver las preguntas de los demás y se pueden votar aquellas preguntas que te parezcan muy interesantes. Así, si, no sé, Diana ha hecho una pregunta que es muy relevante y que le parece también relevante a otras personas, le pueden dar like y eso va a hacer que esa pregunta gane visibilidad y nos aseguremos de que la respondemos antes o le damos más prioridad. Entonces, bueno, eso es un poco la propuesta que te hago. También estamos con libertad de querer cambiarla y tirarla por los aires, pero si te parece bien, Me pues encanta, bueno. me encanta. Sí, buenísimo, Dale, buenísimo. buenísimo. Buenísimo Oye, y que sea pues un espacio de conversación, como dije antes, y como otra vez, Carlos, aprovechemos las preguntas. Yo estoy acá leyendo el chat en vivo, así que nada, compartamos así un da buen gusto rato. tener invitados allí tan avanzados que tienen el chat monitoreado, seguro que tienes también el módulo de preguntas. Bien, me Todo. lo vas a poner muy fácil. Mario y yo solo tenemos que nos ponemos en mute y No, no, no. disfrutamos. No, Bien. pero primero de todo, de verdad, aunque lo voy a decir varias veces durante el día, yo sobre todo quiero darte las gracias porque yo valoro muchísimo estos espacios en los que con personas que estáis dentro de compañías que yo tengo una frustración como consultor, aprovecho también para contártela, ¿no? A Muchas ver. veces los consultores nos pasa que tiene una parte bonita de que vas cambiando de proyecto en proyecto y entonces vas viendo diferentes industrias, diferentes compañías, diferentes contextos, eso es muy enriquecedor, pero muchas veces te quedas un poco en las puertas, ¿no? De lo que no ves lo que ocurre puertas adentro, no tienes tanta visibilidad de lo que es el back office, ¿no? Y todo lo que implica luego dentro de la compañía. Yo llevo 21 años en IZO, siempre dije, bueno, en algún momento me voy a compañía para ver cómo es todo por detrás y bueno, aquí sigo de momento y bueno, espero que voy a seguir por lo menos de momento un buen tiempo. Entonces a mí me sirve mucho las personas que venís y compartís esa parte desde dentro, ¿no? De qué pasa después. O sea, oye, sí, tuvimos esta información, pero cómo es cambiar las cosas, cómo es a veces también luchar contra los obstáculos que aparecen, ¿no? Entonces, bueno, me parece súper generoso cuando alguien como tú pues se abre a compartir lo que ha vivido, lo que ha aprendido y eso pues que le sirva a toda la gente que está conectada o que luego se ven las grabaciones, ¿no? Así que de verdad que Placer, muchísimas un placer. gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, buenísimo. Pues oye, primero te escuchamos que nos cuentes un poquito acerca de ti, acerca de Natura y acerca un poco de ese recorrido en el que estáis embarcados, ¿no? Dale, dale, me encanta. Vamos a ir un poco de lo general a lo particular y les voy a contar un poco Buenísimo. qué es Natura, porque probablemente algunas personas no conozcan qué es, sobre todo ahí tal vez más ahí desde el equipo de España. Exacto. Natura es parte de un grupo, del cuarto grupo de cosmética más grande del mundo, se llama Natura & Co. Natura & Co es conformado por la marca Natura, que es una marca brasilera que tiene más de 50 años, Avon, The Body Shop, Avon una marca americana, The Body Shop una marca británica y Aesop, que es una marca australiana.
Todas conforman un grupo, este grupo de belleza, que nosotros siempre decimos que queremos ser el mejor grupo de belleza para el mundo, porque realmente creo que lo que nos une a las 4 marcas es nuestro propósito de hacer un mundo mejor, y realmente, más allá que probablemente cuando ustedes me escuchen suene, che, qué buena frase marketinera, realmente lo vivimos muy genuinamente, porque es parte de la esencia de cada una de las marcas. Como les decía, entonces hablamos del grupo, hablamos de Natura. Natura es una marca de origen brasilero, que nace en Sao Paulo hace 50 años, desde 2 pasiones, la pasión por las relaciones y la pasión por la cosmética. Una marca pionera en sustentabilidad. Fuimos la primera marca en lanzar, por ejemplo, repuestos, la primera marca en usar plástico reciclado post-consumo. Podría hacer una lista, pero no los quiero aburrir, pero parte de nuestra esencia es hablar un poco de impacto positivo. Y yendo un poquito más a lo particular, yo soy gerente de experiencia de Natura Chile. En Chile nosotros tenemos la operación de 3 marcas, esta de Body Shop, Natura y Avon, y yo particularmente estoy a cargo de todo lo que es Natura. Para contarles un poco más de mí, como dijo Carlos, yo soy cordobés, de Argentina, por las dudas, igual con la tonada ya probablemente se den cuenta. Viví en Buenos Aires muchos años, me licencié en marketing, después estudié ventas en Estados Unidos, y después hice mi maestría en Buenos Aires, un MBA. Y después de varios años de trabajar en marketing propiamente dicho, me vine al equipo de Chile a trabajar lo que acá antes se llamaba marketing de relacionamiento. Y digo antes porque, si alguien me tiene en LinkedIn, hace 2 días cambié el nombre de mi puesto, porque en todo este proceso de evolución que hemos tenido mucho acompañamiento de ISO, pasamos a ser la gerencia de experiencia, que se encarga del cuidado de la experiencia de las consultoras y consultores. Y acá me van a preguntar qué son las consultoras y consultores, que es un punto importante, y perdón que haga larga esta introducción, pero es clave entender. Nosotros tenemos, nuestro principal modelo de venta es el modelo de venta directa. Tenemos solo en Chile más de 85.000 personas que hacen de su día a día, su actividad emprender, la venta directa. Y bueno, en Latinoamérica estamos por encima de los 2 millones de personas. Entonces, el área se encarga especialmente del cuidado de estas personas, y por decante hacia el consumidor final, ¿no? De la experiencia de consumidor final. Pero el centro de nuestro equipo en este momento es de nuestras consultoras y consultores. Así que eso un poco, Carlos, como introducción general de lo que es Natura, para que todos estén ahí en tema. Buenísimo. La verdad que el tema de los números siempre es impresionante, ¿no? Pero el impacto que tenéis a nivel, este tipo de compañías, ¿no? A nivel, digamos, social, ofreciéndole a las personas una oportunidad de generar ingresos de manera autónoma, eso tiene una conexión muy fuerte también con el Y ahí, propósito Carlos, y con la solo visión. para algunos números, a nivel mundial tenemos como grupo, más de 200 millones de clientes, estamos en más de 100 países, y de nuevo, estas 2 millones de personas solo en Latinoamérica, y solo de Natura, porque si sumamos a Avon, ese número casi que se duplica. Son personas que hacen de su día a día el vínculo con Natura, la actividad de emprender. Y nosotros siempre trabajamos para que esta actividad o este vínculo sea mucho más allá de que les vaya bien económicamente, que sea un espacio de reconocimiento, un espacio de crecimiento personal y profesional. Entonces, sí, son historias poderosas, y cuando uno sale de los grandes números y entra en las historias particulares, nada, podríamos charlar ahora sobre esas historias Totalmente. que llenan de emoción. No, no, libros enteros, y yo doy fe que he podido escuchar algunas de primera mano, y la verdad que eso es muy emocionante, y ver que tu trabajo realmente se enfoca en algo así, bueno, pues de alguna manera también es una palanca importante, ¿no? Para lo que tienes que conseguir. Súper, súper desafío. Buenísimo. Oye, pues cuéntanos un poquito. ¿Cuáles son los retos, no? O sea, cuando tú decías, además, me ha gustado mucho y me ha interesado esa transformación o ese recorrido, ¿no? El marketing para mí es un concepto muy amplio que abarca muchas cosas. No, no, a veces se confunde un poco, ¿no? Y asociamos mucho marketing con la parte más de publicidad, captación, que es como más
no sé, como más atractiva o por lo menos genera un poco más de visibilidad, pero hay todo un modelo relacional y hay un paraguas muy grande, ¿no? El marketing puede abarcar un montón de cosas. En esa transformación que se ha producido, ¿no? Incluso donde los nombres también tienen implicaciones, bueno, entiendo que da respuesta también a una necesidad o una filosofía o a un reto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son un poco o sea, de dónde nace, ¿no? este ejercicio y a qué da respuesta y a qué retos os habéis enfrentado para lograrlo? Está buenísimo y te voy a contar, Carlos, dos reflexiones que están buenas, porque la primera es cuando yo decido venir de Argentina a Chile, que yo trabajaba siempre trabajé en marketing y soy un apasionado por los productos, por cómo comunicarlos, por la estrategia de lanzamiento, etc. Y cuando me ofrecen el desafío en Chile, me encantó por un desafío nuevo, pero al mismo tiempo decía, che, voy a salir de mi esencia, que es el marketing y de estos lanzamientos, etc. Y sin embargo, cuando empecé a entender el mundo de la experiencia, me di cuenta que no hay marketing sin experiencia, digamos. O sea, uno puede armar una estrategia hermosa desde la oficina, pero cuando llega a la calle y el producto no llega, o el producto llega roto, o el consumidor no sabe utilizar el producto, ahí queda todo. Entonces, hoy, y lo hablaba con Mario ayer cuando hablábamos la previa de esta reunión, hoy me siento más marketinero que nunca, hablando de experiencia. Y les cuento un poco cómo fue este proceso de transformación. Ese fue un poco lo personal, pero un poco ahora en Natura, porque Natura siempre estuvo muy orientada a las relaciones y a los vínculos y al cuidado de las personas. Y en los últimos años nuestro crecimiento, Carlos, fue abismal. Imagínate que en los últimos 5 años en Chile duplicamos el tamaño de nuestro negocio. Y eso es un dato que es lindo y la verdad que está bueno porque lo celebramos. Pero también eso tiene una contracara, ¿no? Crecer tan rápido tiene una contracara que es los servicios y la experiencia que brindábamos dejó de ser la misma. Y yo le llamo a esto los dolores de crecer, porque uno cuando cuenta las historias de éxito, las cuenta siempre el lado positivo, pero Carlos, todo lado positivo también tiene su lado negativo. Y para nosotros el gran, la gran cachetada que nos dio, podemos decir, este tema de crecer, fue que empezamos a ver que la experiencia no estaba siendo buena y empezamos a tener problemas y dolores. Ni a hablar, por ejemplo, nuestro centro de distribución colapsó de la cantidad de pedidos, nuestro centro de atención también. Las consultoras y consultores nos decían que no era, que ya Natura no es lo mismo. Antes, hay mucho esa frase de, antes me llamaba el gerente general y me saludaba para mi cumpleaños, y eso pasaba. Y el gran dolor de todo ese proceso fue justo cuando yo llego a Chile, de cómo hacemos para recuperar o mejorar la experiencia que teníamos antes de este crecimiento y que todas las personas sientan realmente en su conexión con Natura esa posibilidad de hacerse mejores. Entonces, esos dolores de crecer a nosotros nos llevaron a este proceso de transformación. Y lo primero, Carlos, que hicimos fue salir a buscar un experto, porque nosotros sabíamos de relaciones, sabíamos de cuidado, pero no sabíamos de herramientas del mundo de Customer Experience. Poco más que el nombre de esto sabía, y después empezamos a buscar aliados y ahí los encontramos a ustedes, al equipo de Chile, que yo siempre les agradezco mucho porque para nosotros fueron aliados muy grandes, desde ya volver a las aulas a estudiar y aprender conceptos como Blueprint, como arquetipos, como Journey, un montón de conceptos que eran nuevos para mí, que yo había estudiado marketing hace varios años y tal vez no estaban todos estos elementos, y un montón de necesidad de robustecernos como equipo, porque de nuevo, como equipo ya teníamos encuestas de satisfacción, teníamos un montón de herramientas de escucha, pero estábamos lejos de ser expertos en Customer Experience. Y ahí en ese proceso de transformación, hoy el área ha crecido un montón y hoy nos transformamos en un área de experiencia. Y hoy tengo la alegría de decir que la empresa está hablando de experiencia en todos los frentes. Creo que aprendimos y entendimos la importancia de ese concepto, porque es donde se tangibiliza la marca. O sea, de nuevo, uno puede pensar marcas súper potentes, campañas súper lindas,
Mira, les cuento un ejemplo que me parece potente. Nosotros hablamos mucho de sustentabilidad e impacto positivo, realmente hablamos y genuinamente nos comportamos con ese cuidado para hacer una marca que haga un mundo más bonito, como siempre decimos. Y nos empezó a pasar que con el colapso del centro de distribución había cajas grandes que llevaban un solo producto. Un tema técnico, ¿no? Que pasaba. Y nos empezaron a decir las consultoras, che, pero esto no es cuidado, no es sustentable, y claro que no lo es, y ahí fue rápidamente, el equipo salió a resolverlo, y hoy ya tenemos uno de los centros de distribuciones más grandes de Chile, que se acaba de inaugurar hace una semana, con un montón de formatos nuevos de caja, y cuento esto porque capaz alguien dice, che, qué detalle tan específico, pero ahí se ve la experiencia. Y uno tiene que ser muy coherente. Yo siempre lo digo en estos espacios. Hoy la coherencia no es una opción para las marcas. Entonces, vos podés hablar de sustentabilidad, pero si no cuidás esos detalles, la verdad que la marca no va a lograr el impacto que quiere. No, totalmente. O sea, al final, yo una de las cosas que siempre he sido crítico, yo soy muy autocrítico en general, con lo cual tampoco es una cosa que nadie se lo tiene que tomar a mal, ¿no? Pero crítico con el marketing es que, decíamos, tendemos a comunicar cómo nos gustaría que sea, o sea, cómo nos gustaría ser y no necesariamente cómo somos, ¿no? O sea, al final tendemos a generar esa visión idealizada de nosotros mismos como marcas, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cómo queremos ser percibidos? Así. Ah, bueno, vamos a comunicarlo, ¿no? Y lo que tú comentas con ese concepto de la coherencia es, o sea, no vale solo con decirlo, si no te aseguras de que realmente lo eres, ¿no? Y lo demuestras en cada uno de esos momentos, que en el fondo las experiencias son esos momentos en los que tú verificas si esos atributos, ¿no? Que la marca dice que tienes, de verdad están ahí, de verdad son tangibles, ¿no? Y eso hay que trabajarlo de manera muy consistente. Y los ejemplos, fíjate que yo una de las preguntas que tenía, que hago siempre, que a veces nos quedamos en conceptos como muy conceptuales o muy abstractos, ¿no? Y yo siempre digo, oye, cuéntame una historia, cuéntame un ejemplo, algo concreto, ¿no? Que no tiene por qué ser, con esto generamos 4 millones de dólares de ingresos. O sea, a veces hay cosas que tienen una coherencia con otros atributos que luego conectan también con negocio, ¿no? Pero me parece que aprender con historias y con ejemplos concretos es la mejor forma de que las cosas se vuelvan tangibles y se vuelvan reales, ¿no? Y no solo conceptos abstractos. Total, y a veces a veces volver a lo esencial, Carlos, porque cuando hablamos de experiencia es simplemente salir de la oficina e ir al campo, y si tenés un local con tiendas, ir a atender la tienda durante un día te va a dar una riqueza, y está bueno ahí como consejo para todos los que estén escuchando, en esa simpleza de ir al campo, que como se dice acá, pero es como ir a tus tiendas, ir a charlar con las personas que realmente hacen uso de los productos, es mega potente. Y ahí te das cuenta de estas cosas que te contaba recién. Empezamos a testear cosas de UX, de User Experience, con nuestras aplicaciones, y nos dimos cuenta de que cosas que para nosotros eran obvias, el consumidor o la consultora no era tan obvio, y al fin y al cabo tiene que ser obvio para la consultora, no para mí. Y esto siempre me pasó, incluso yo hace varios años siempre cuento esta anécdota, antes de saber lo que era CX, en un lanzamiento de un producto, nos pasó que la gente lo empezó a usar mal para lo que yo pensaba cómo se usaba el producto, porque le cortaban una válvula que tenía el producto, que era una válvula como de plástico, que era para utilizarlo. Y el primer pensamiento cuando uno está en la oficina dice, che, ¿cómo puede ser, no? Tipo, el producto es tan claro cómo se usa, y después te das cuenta que es el consumidor el que le da, el consumidor, o en nuestros casos las consultoras y consultores, el que le da ese uso, y de ahí tenemos que aprender. Entonces, volver a lo esencial, y en esos pequeños detalles está el mundo de la experiencia. Oye, y me interesa mucho conectar esto que estás comentando ahora, porque o sea, yo creo mucho también en esos ejercicios de tocar, o sea, conectarte con la realidad, ¿no? Y es verdad que un día, sobre todo en el retail, o sea, con que vayas un día o pases una semana, ¿no? En un punto de venta y te das cuenta enseguida, ¿no? Si el cliente me pregunta mucho por esto es porque la información no está clara, no tengo que hacer tampoco inteligencia artificial para conectar los dos conceptos, ¿no? Pero bueno, claro, el problema que tú comentabas
y que yo estoy muy de acuerdo, ¿no? De la escalabilidad, ¿no? Del crecimiento, de cuando las cosas se tienen que hacer en escalas grandes con 85.000 o 2 millones, ¿no? de consultores y consultoras, muchas interacciones, varios países. Entonces, en ese contexto, me interesa un poco conectar con lo que has comentado también antes. ¿Qué te han aportado y cómo has sentido un poco el uso de las metodologías, ¿no? Y de las herramientas? Pero yo soy muy de metodología porque en el fondo creo que es la manera de que todos vayamos 100%. haciendo las cosas de una manera, ¿no? Pero ¿qué te han aportado esas herramientas que has descubierto con ellas o alguna cosa que te haya llamado la atención pues de arquetipos, journeys, blueprints, etcétera? 1000%. Y hay varias herramientas, todas en inglés. Yo siempre hablo con mi equipo que se ve que el mundo del CX nos gusta Blueprint, Benchmark, etcétera. Pero claro, Carlos, este ejemplo que yo daba es para una primera sensibilidad, pero después, cuando incluso hay que hablar con los líderes de la operación de la empresa, un gerente general o un CEO, hay que ir con números más que con una frase de lo que dijo un cliente. Y para eso, para mí, fue clave empezar a adquirir herramientas. Yo creo que una de las más poderosas herramientas que hemos utilizado y que estamos utilizando y todavía no le hemos sacado todo el provecho que tiene para dar, es el Blueprint, ¿no? Que es una herramienta para diagnosticar todo un proceso, desde cómo lo ve el consumidor o cómo lo ve el usuario, hasta por detrás todo lo que pasa. Porque es un cambio de mindset gigante, Carlos, para la operación. Y ahí te cuento más desde el lado de, que vos decís que siempre estás del lado de agencia. Bueno, te cuento del otro lado, porque uno cuando está en una reunión de directorio, por ejemplo, cada uno cuenta su proceso y cada uno cuenta por qué no puede hacer X cosa. Y cuando ves en el blueprint, te das cuenta que el consumidor final o la consultora, en nuestros casos, vive una experiencia poco grata en algunos procesos, porque claro, cada área hace lo que puede y no está conectada. Y el Blueprint a nosotros nos permitió ver todo el proceso de postventa, que para nosotros hoy es nuestro foco. Incluso estamos generando una gerencia dentro de mi equipo que va a estar orientada a lo que es Customer Experience y postventa. Y este blueprint nos permitió ver todo este proceso de una manera mucho más ordenada y cómo lo vivía el usuario. Y ahí darnos cuenta de pequeñas interacciones que podríamos resolver o cosas de procesos que eran muy simples de resolver y que generaban una gran satisfacción para el consumidor o para el usuario. Entonces, el Blueprint es una herramienta que yo hoy la estoy usando un montón y que ya le estoy pidiendo al resto del equipo que la esté usando, porque es un mapa súper poderoso. Armar el journey, para nosotros estamos justo con ustedes acá en el equipo de Chile, estamos desarrollando el journey o la jornada de la consultora para entender cuáles son los pain points y los dolores. Hicimos procesos de benchmark también de experiencia, lo cual fue muy poderoso. Hay un montón, yo siempre digo, no hay que inventar la rueda, ¿no? Y eso hay que ser muy humilde para decir, che, hay mucho para aprender de lo que el mercado ya está haciendo, de lo que otros países están haciendo, de lo que otras categorías. A veces nos cuesta mirar, che, yo soy cosmética y veo cosmética, pero básicamente el proceso de experiencia de comprar un cosmético o comprar algún otro producto, tenés mucho para aprender. Entonces armamos procesos de benchmark y algo que estamos trabajando con el equipo de datos de Natura son modelos predictivos también de la experiencia, en base a cómo hoy se están comportando nuestras consultoras y consultores, ver qué riesgo hay de pérdida o de que deje pasar pedido, y para eso atender más rápido los problemas de este público. Porque al fin y al cabo, Carlos, y siempre a mí me gusta destacarlo cuando hablamos de experiencia, en Natura, más allá de que la experiencia obviamente nos ayuda a tener un negocio más rentable, más sustentable, realmente lo hacemos por el respeto a las relaciones. La experiencia, y hay, bueno, sé que hay 1000 definiciones de experiencia, pero a mí me gusta siempre decir que son todos los recuerdos que se generan en la vinculación con una marca. Ahí vos, Carlos, me podés corregir, pero esos recuerdos son una responsabilidad gigante para nosotros. Que vos le hagas un día increíble a una persona o que se lo arruines, es una responsabilidad gigante.
Y por eso a mí me gusta decir que cuando trabajemos experiencia, humanicemos un poco el tema de que va mucho más allá del negocio, va por el respeto a las relaciones y a las personas que se vinculan con nuestra marca. Entonces, en resumen, todas esas herramientas estamos utilizando y cada vez más con datos por detrás para poder llevar y para poder convencer, para tener más inversiones en esta rama, digamos. Interesante, de verdad. Oye, en conexión con esto, tenía ahí también interés por preguntarte, porque has comentado, bueno, sí, teníamos una encuesta de satisfacción, ¿no? Tengo varias cosas que, que me interesa escuchar tu opinión. Okay. Te digo varias y así luego las puedes unificar, porque creo que están un poco conectadas, ¿no? Una de ellas, que digamos que es introductoria, porque es más genérica, ¿no? Pero luego la aterrizamos, es... o sea, al final tenéis un modelo que no deja de ser o sea, me gustaría saber si entendéis vuestro modelo como un B2B o un B2C, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que la consultora es un intermediario en la venta final a un cliente, que podría ser como un B2B2C, ¿no? Y en ese modelo, digamos, no es lo mismo relacionarte en un mundo de consumo puro, que tienes volúmenes muy grandes, ¿no? Porque por mucho que digamos 85.000 es una barbaridad, y lo es, pero claro, cuando hablas de consumidores estamos hablando de cientos de miles, ¿no? Entonces, claro, la manera de relacionarte es mucho más cercana, más en un B2B es más, hay una relación mucho más, bueno, no tan impulsiva y más relacional, ¿no? Entonces, eso, ¿a qué también afecta? A que, por ejemplo, la manera de encuestar en un modelo B2B es distinto. Yo tengo consumidores, les puedo preguntar aleatoriamente a un montón de ellos y todos los meses, pero cuando tengo consultoras también, no sé, al final ahí no puedo estar todo el día preguntándote, ¿no? Porque también tengo que respetar tu tiempo. Me gustaría entonces entender, bueno, qué visión tenéis sobre ese modelo de relación, si lo tenéis definido o lo interpretáis de alguna manera, y cómo estáis haciendo hoy esa escucha, más allá de la escucha más informal de conversaciones y de salir al contacto y a la realidad, a la hora de medir la experiencia o de capturar un poco esa experiencia por parte de las consultoras, para también incluso alimentar estos modelos predictivos, ¿no? y de correlación en los que estáis trabajando. Bueno, ¿cómo se está haciendo un poco toda esa parte de la medición? No sé si Bueno, quedó clara la pregunta, que es un poco, la sí. he enredado un poco con la parte inicial. No, pero está buena tu pregunta y empiezo por la primera parte. Nuestro modelo es un B2B2C, claramente, pero con muchas particularidades, porque en la segunda B, la 2B, también es una persona que es consumidora y que además nosotros no las entendemos como distribuidoras, que tal vez en otro modelo de distribución es mucho más fácil, porque el distribuidor tampoco tenés que tener sí, tenés que tener un vínculo, lo tenés que fidelizar, pero es un vínculo un poco más distante. Para nosotros, con nuestras consultoras y consultores, son esencia de nuestro negocio, son el corazón. O sea, vibramos y la empresa existe gracias y por ellas y ellos. Entonces, el cuidado que nosotros tenemos es muy diferente, Carlos. Tenemos desde viajes, eventos, reuniones, la virtualidad a nosotros nos exigió reinventarnos la forma en la que nos vinculamos. Esas personas reciben entrenamiento, reciben premios de diferentes formas, se desarrollan con Natura, entonces el vínculo es mucho mayor que lo que un distribuidor normal podría ser para otra industria. Y frente a eso, con eso respondo tu primera pregunta. Y tu segunda pregunta, nosotros tenemos ahora una robustez de información abismalmente más grande que hace 2 o 3 años. Obviamente a las consultoras y consultores les hacemos otro tipo de encuestas, son encuestas cada 21 días nosotros sacamos una muestra del público y le hacemos una encuesta que es bastante larga, una encuesta que yo no se la podría hacer a un consumidor final, porque la consultora nos ayuda a evaluar todo el proceso. No es un NPS simplemente, sino es una evaluación de cada una de las cosas. ¿Qué le parecieron los premios del ciclo? ¿Qué le parecieron los entrenamientos, las promociones, etcétera? Entonces, una encuesta muy amplia. Tenemos focus groups también para esos públicos y tenemos un montón de otras encuestas ad hoc que hacemos de acuerdo a diferentes temáticas que querramos conocer. Imagínate que solo en Chile tenemos más de 85.000 personas que tenemos que conocer muy en profundidad
mucho más en profundidad que en un modelo de distribución, para ofrecerles una propuesta de valor que realmente sea satisfactoria. Entonces, te diría que constantemente estamos haciendo investigaciones, y hoy de una manera mucho más analítica que antes, en cuanto a nuestras informaciones. Y a nivel consumidor final también hay investigaciones, hay obviamente los NPS en los procesos de compra. Ahora estamos trabajando en algunas evoluciones en el NPS de la venta directa, porque es desafiante ahí, porque el cliente es de la consultora, pero queremos empezar a saber cómo es ese vínculo, y estamos trabajando en un proyecto súper interesante, y obviamente investigaciones con las agencias conocidas por todos del mundo de investigación de consumidor final, para obviamente tener arquetipos, que ahí alguien hacía una pregunta y después podemos entrar en profundidad, pero tener arquetipos de consumidor final y de nuestras consultoras. Hoy, por ejemplo, Carlos, no tenemos arquetipado a nuestras consultoras y consultores. Es un proyecto que estamos terminando el journey para después hacer los arquetipos. Creo que con eso respondí un poco a tus dos grandes preguntas. Sí, totalmente, totalmente. Mira, me voy a quedar con una más y ahí voy a dar paso para que entren también las preguntas que nos están poniendo en el chat o en el módulo, y así podemos también involucrar a todo el mundo en la conversación. A mí, me gustaría también que me contases un poquito. Hay una parte que siempre es como muy importante en la capa de transformación, que tiene que ver con el modelo de organización, el modelo de gobierno, el sponsorship a nivel ejecutivo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría entender, en tu caso, en Natura, cómo está, digamos, cómo está organizado el equipo, ¿vale? Que esa sería una parte fácil. ¿Cómo os coordináis? Que en el fondo, lo que comentabas con el ejemplo de los blueprints, ¿no? Al final, las cosas que hay que cambiar no están en el área de experiencia, están en un sistema o en un proceso o en un producto o en una gestión, algo que depende de otro departamento. Entonces, ¿cómo se hace esa coordinación para que las cosas ocurran? Y bueno, y en el caso de ese sponsorship, que siempre lo identificamos como una palanca clave, ¿cómo se ha dado en vuestro caso? Si ha tenido no sé, como una surgido de manera muy natural, y qué grado de involucración tiene en este caso, por ejemplo, quién es el principal ejecutivo involucrado, o cómo se involucra, por ejemplo, el CEO en los temas de experiencia. Está buenísima tu pregunta. El área de experiencia que se acaba de generar es un área que está como parte del board, digamos, del equipo de Natura Chile. Respondemos directamente al gerente general y somos un área con una presencia súper robusta en la transversal del negocio. O sea, incluso en nuestro organigrama el área de experiencia es transversal, lo cual es súper interesante porque a mi equipo, y yo siempre lo charlo, tenemos que saber desde logística, finanzas, proceso de pagos, marketing, publicidad. Para mí y siempre se los digo, estar en el área de experiencia para mí es un MBA. Y hay que vivirlo así porque es aprender un poquito de todo. Entonces, para nosotros el sponsoreo fue una clave, y se vivió de manera natural, pero muy paulatino, digamos. O sea, empezamos con una estrategia que yo aprendí ese nombre cuando no lo conocía, de lluvia fina, y empezamos nada, de poquito en todos lados, empezamos a hablar de experiencia. Hace un año y medio nadie hablaba de experiencia, y hoy creo que no hay reunión a la cual vayas donde no se hable de experiencia, donde no esté el término. Y lo cual está buenísimo, ¿no? Que hayamos llegado a ese momento. Obviamente el apoyo del gerente general y de toda la empresa, y va mucho más arriba del gerente general, del vicepresidente, hacia arriba, porque renovamos las estructuras, y Chile es el primer país que tiene una gerencia de experiencia. Renovamos las estructuras para acomodarnos a esta nueva etapa. Así que el sponsoreo es clave, y yo creo que para lograr el sponsoreo hay que mostrar dos cosas: números que realmente muestren por qué el área vale la pena y vale la inversión, y dos, historias poderosas de las personas que están detrás de esos números. Siempre hay que humanizar, como decimos, los números, para que veamos, porque detrás de esas 85.000 consultores y consultores, realmente, Carlos,
yo lo vivo con mucha emoción en mi rol porque son historias de personas que crecen, que se desarrollan y genuinamente se vive así internamente. No hay nada que hagamos en la empresa que no vaya en pos de estas historias. Y si en algún momento lo hacemos, es un momento donde el área de experiencia levanta la mano y dice, che, esto no es la experiencia que queremos brindar a nuestras consultoras y consultores. La verdad que me ha encantado esa balanza, ¿no? O sea, es el número, ¿no? La parte un poco más fría y más, digamos, bueno, pues al final las empresas tienen que valorarlo y las historias que están conectadas con las personas. Me parece que es una clave súper potente, súper potente. Bueno, vamos si quieres Dale, a vamos. preguntas que A ver. tenemos en Vamos a ver qué hay. en el chat. Si como tú te manejas bien, a veces las voy leyendo yo y las voy Dale, seleccionando, dale. pero si te manejas tú bien, si quieres, te las puedes... Mira, vamos a empezar por una fácil, porque al final me ha hecho mucha ilusión también leerlo. El comentario de Fabián, que decía que en realidad no tiene una pregunta, pero bueno, que quería felicitarte porque a ti y al equipo, y que eres consultor influencer de Natura Chile. Me Nada, encanta, un equipo mirá. grande, 45 personas, bueno, y un poco Bueno, compartiendo su experiencia, ¿no? Justamente uno de los casos que tú estabas comentando, esos son historias concretas, ¿no? De personas que, mira, se ha conectado a un webinar de ISO para escucharte y para genio, felicitarte. genio. Me encanta, Fabián, te mando un abrazo gigante. Siempre estamos hablando ahí por redes. Hace poquito estuvimos, bueno, en el Lollapalooza, que acá se hizo en Chile, y Mm, nos vimos. Y Fabián es una historia de esas hermosas para contar, que yo les decía que podríamos estar hablando horas, porque son esas historias de tenemos un grupo de consultores influencer, que son un grupo de consultores que les damos todo el apoyo y entrenamiento para que empiecen a desarrollarse en el mundo de redes sociales ok. y verlos a cada uno crecer y armar sus contenidos y sus materiales y armar su perfil y su orientación en redes es súper poderoso. Así que nada, un abrazo gigante, Fabián. Lindo tenerte por acá. Qué bueno, qué bueno. Me gusta la verdad que es una muy buena idea, ¿eh? Ese concepto de consultor influencer y con el apoyo de cómo hacerlo, ¿no? Porque no es un espacio, es un territorio que hay que saber moverse para zafarse bien porque hay situaciones que pueden ser complicadas, ¿no? El tema de exposición más pública. Total. Vale, mira, si quieres, habíamos comentado un poco el tema de arquetipos, que hemos hecho referencia por tratar de un poco de ir en orden. Marcela comentaba, ¿no? Sobre, pues estabas comentando que es uno de los proyectos en los que estáis trabajando bueno, que está sobre la mesa. eh, pero bueno, solamente por conversar un poco más sobre esa parte de tú cómo visualizas ahora el tema de arquetipos y de la diferente tipología o esa segmentación, ¿no? Basada en forma de vida o en motivaciones o en comportamientos bueno, de vuestra organización, de vuestros consultores y consultoras. Total. A nivel consumidor final, sí hay arquetipos y eso lo maneja el equipo de marketing y es una herramienta súper poderosa para trabajar. Y a nivel consultores y consultores, que era lo que les contaba antes, estamos trabajando en un proyecto para tener arquetipos porque con volúmenes tan grandes de consultoras y consultores, para poder ofrecer propuestas de valor para los diferentes grupos, cada vez más segmentados, queremos tener la herramienta pronto, digamos, para poder ofrecer algo superior. Y cantidad, creo que preguntaban, en verdad, normalmente, exactamente no es un número que puedo dar, pero siempre son números de entre 5, 6, 7, o sea, son números relativamente bajos de arquetipos, porque tampoco arquetipar tanto, y ahí Carlos, desde lo teórico capaz me podés corregir, pero tener tantos arquetipos tampoco ayuda a poder ofrecer propuestas de valor diferenciadas. Claro. No, yo creo que más que corregirte, que es un alumno aventajadísimo, ¿no? Es más bien reforzar. Esa pregunta de cuántos arquetipos surge mucho, ¿no? Es como, a veces necesitamos, siempre nos gusta tener como referencias, ¿no? Estos benchmarks de cuántos tiene este, cuántos tiene este otro, cuánto es un buen número, ¿no? De NPS o de número de arquetipos. Y yo la verdad que aquí en España se dice que cuando los gallegos, y nosotros tenemos también nuestros comentarios sobre los gallegos, pues que te responden a una pregunta con otra pregunta, ¿no? Y la pregunta que yo haría siempre con el tema de arquetipos es realmente cuánta capacidad de personalización tienes o para qué quieres hacer los arquetipos, ¿no? Cuando tú haces un arquetipo es porque estás haciendo una segmentación y esa segmentación la buscas para entregar una experiencia personalizada a cada uno de ellos, ¿no? Solamente por tenerlos descritos, si no vas a ser capaz de personalizar. Entonces, claro, cuando piensas en entregar, por ejemplo,
no sé, modelos de relación, procesos de atención, políticas de evoluciones, o sea, diferentes para 4 tipologías de personalidad diferentes, ya solo 4 me parece un número que es súper ambicioso, ¿no? Hacer 7 y llegar a números de, no sé, yo he visto proyectos con 18 arquetipos que digo, oye, yo quiero ver cómo se operacionaliza esto, ¿no? Porque no digo que no los haya, te puedes segmentar hasta llegar al individuo, ¿no? Y que tengamos los 17 millones de chilenos, pero realmente para que sea algo que puedas Sí, sí. implementar y que puedas trabajar con ello, tiene que estar en un número que puede... y oye, con eso arrancas, luego ya puedes ir evolucionando y haciéndolo más complejo, ¿no? Y ahí hay un gran punto, Carlos, cuando uno empieza en el mundo de CX, por lo menos a nosotros nos pasó y nos pasa, tendés a empezar a descubrir mucha información, pero de ahí a tomar decisiones es el gran desafío, porque sí, podemos tener blueprints, arquetipos, etcétera, pero esas son herramientas para tomar decisiones. Y ahora nosotros estamos en esa etapa de transición de cuánto valor logramos darle a cada una de las herramientas. Ni hablar de que hemos sacado centenas de iniciativas gracias a eso, pero obviamente ahora el desafío es implementarlas y priorizarlas en una operación que se sigue moviendo con otros frentes también. Claro, total. Bueno, tenemos una pregunta de Alba que yo creo que la hemos ya respondido solamente por validarla, ¿no? Porque hablaba un poco de la diferencia que hay o cómo se está trabajando, si se trabaja no solo sobre las consultoras, sino también sobre los clientes finales, que de hecho lo acabas de comentar, que por ejemplo Sí, tienen sus sobre los dos arquetipos públicos. y que desde marketing se están manejando, ¿no? Sí. Me voy a guardar la de Daniel para el final, pues no para el final, pero para más adelante, porque esa me parece como muy de cierre o es un elemento muy estructural de la gestión, todo lo que tiene que ver con la cultura. Pero antes de entrar a temas de cultura, por cerrar un poco temas a lo mejor más operativos de canales o de escucha, ¿no? Por ejemplo, Juan estaba preguntando cómo gestionáis los detractores o incluso los pasivos, ¿no? Si tenéis algún modelo de escalamiento, planes de acción, o sea, un poco cómo se gestiona esa situación. Totalmente, y nosotros tenemos diferentes niveles en todo lo que es postventa, tenemos diferentes niveles, digamos, de crisis en el vinculamiento, en el vínculo con el cliente y con la consultora y consultor, y obviamente frente a situaciones de diferente envergadura, tenemos diferentes tamaños de respuesta y de acompañamiento, desde una compensación porque un pedido no llegó, con algún regalo y una atención que muchas veces está en la mano del centro de atención directamente para que sea rápido. Ujú. La devolución de los productos, o sea, Natura tiene una política de que si no te gusta un producto hay una devolución automática, hasta obviamente niveles mucho más amplios que pueden llegar hasta el llamado directamente de uno de nosotros del equipo directivo para acompañar una situación particular cuando así lo requiera, que obviamente esperamos que no sean no ser necesario para acompañar esas cosas, pero en una empresa pasan a veces momentos complicados y tenemos una política de ser muy transparentes y muy cercanos y muy abiertos cuando algún proceso no funciona bien. Nos gusta mucho ir a hablar con la persona y dar las explicaciones pertinentes. Entonces, tenemos una estructura muy amplia de respuestas que van en diferentes niveles y de nuevo con compensaciones pequeñas hasta llamados y conversaciones mucho más amplias, porque si algo cuidamos nosotros son las relaciones, no nos gusta esa compensación de solo devolverte un producto y nada más, porque si tu experiencia realmente fue mala, creo que tenemos que humanizar esa relación y conversar. Incluso nuestro centro de atención hace muchas llamadas cuando hay problemas, etcétera, se encarga directamente de hacer el contacto con nuestras consultoras, consultores, clientes finales, y de nuevo, si el problema escala, obviamente nosotros siempre acompañando esas conversaciones. Ahí la verdad que me ha hecho ahí resonar un concepto que para mí es también muy importante. A mí me ha servido siempre muchísimo, ¿no? Yo creo que en la experiencia, que al final estamos hablando de emociones, una palanca fortísima, ¿no? Y que tiene mucho recorrido, pero que es complicada de gestionar, es la comunicación, ¿no? Y la fuerza que tienen las palabras. O sea, elegir el qué dices, el cómo lo dices. Al final a veces no es tanto el hecho en sí o la situación, el valor concreto o material, sino cómo has comunicado, explicado y transmitido ciertas cosas, ¿no? Y creo que hay un campo de trabajo muy grande para todas las organizaciones, que no siempre el problema lo tienes por qué resolver, incluso
a nivel físico o a nivel, digamos, estructural, hombre, evidentemente si yo te cobro mal y te cobro mal todos los meses, pues claro, llegará un momento en que por muy no sé, expresivo que sea, en pedirte disculpas, en transmitirte mi preocupación por esto, pues tú tienes un nivel de tolerancia, ¿no? Pero que a veces nos esforzamos mucho en como que en resolver el caso concreto y la pieza, esa variable o esa línea de trabajo, ¿no? De cómo comunicar las cosas. Hay compañías que hacen muy bien los temas de experiencia porque gestionan muy bien la capa de comunicación, ¿no? Y en esa comunicación hay varios niveles, o sea, está la comunicación más, digamos, masiva, donde yo puedo mandar un mail a todo el mundo y con escrito casi con el corazón, transmitirle o por lo menos con sinceridad, transmitir una serie de cosas a interacciones más personales, ¿no? Eso me parece interesante. Y a veces lo que uno necesita como consumidor, ¿no? Humanizar por el otro lado, les debe haber pasado a todos de que quiero hablar con alguien, ¿no? Deja de pasarme con un chat y deja de pasarme con un bot que ahora están tan de modas y quiero hablar con alguien que me entienda la situación. Entiendo que no lo puedan resolver o que no puedan remediar hacia atrás lo que sucedió, pero hablar con alguien. Y eso para nosotros es súper importante. Gran desafío, ¿no? Y siempre yo remarco, experiencia para nosotros un camino que está empezando y que tenemos mucho por recorrer. Es probable que alguien pueda no haber vivido una experiencia satisfactoria con Natura y en eso está nuestra energía para seguir avanzando y trabajar para que cada vez sean menos y cada vez sean más los promotores, como decían ahí. Sí, una de las cosas que has dicho ahí a mí me parece muy poderosa, ¿no? O sea, la gente necesita, yo creo que una frase, a la gente no hay que decirle tienes razón, porque no sabes, a lo mejor no tiene ni siquiera razón, pero decirle a alguien entiendo, te entiendo, o sea, entiendo lo que me estás diciendo o entiendo que te estás sintiendo de esta forma, o sea, reconocer las emociones y reconocer lo que te está transmitiendo la otra persona es el paso uno de solucionar un conflicto, ¿no? Y eso me parece muy potente. Oye, y relacionado con esto, un poco en ese espíritu de conversar y de que la comunicación y la conversación como una pieza importante para generar esas experiencias y esas emociones, conectando un poco con la pregunta de Leonardo, ¿no? ¿Qué canales sois los que tenéis ahí disponibles a día de hoy y cómo los estáis utilizando? ¿O cuáles son los que están impactando de manera más positiva en las experiencias? Canales de contacto con el... Canales de relación con las consultoras, o sea, la pregunta pone relación con las consultoras, entiendo que son canales que pueden ser bidireccionales, ¿no? No, a ver, creo que ahí no hay grandes innovaciones versus lo que todos hacen. Digo, tenemos los canales desde un chat automático hasta un centro de atención donde tenemos a personas acompañando, pasando también por espacios de contacto directo con líderes de la organización y diferentes jerarquías de acuerdo al problema. Pero además de eso, como de comunicación ante problemas o conflictos. Nosotros también tenemos dentro de lo que el equipo de CX, de Customer Experience, tenemos un buzón de sugerencias en nuestra app que a veces alguien diga, che, pero esto es bastante obvio, nosotros no lo teníamos implementado y ahora lo tenemos. Después, en la encuesta que se hace ciclarmente, ciclarmente, que es una palabra muy interna, pero son cada 21 días, nosotros tenemos un espacio de preguntas y hablamos mucho ahora de un concepto también que es nuevo para nosotros, que es el close the loop, que es cómo resolvemos, está bien, me dejaste una oportunidad de mejora, bueno, cómo te doy una respuesta y te resuelvo eso, que no sea un listado de mejoras que quedan ahí en un cajón, sino que realmente hagamos algo. Entonces, tenemos posibilidades de canales de interacción, creo que tenemos muchísimas, y de nuevo hay mucha apertura, sobre todo para el equipo de consultoras y consultores del liderazgo de la operación. O sea, porque realmente, como decía antes, son el corazón del negocio y nosotros estamos trabajando para ellas realmente y ellos. Entonces, frente a eso, tenemos contacto directo con muchos consultores y consultores para escuchar mejoras, oportunidades, incluso reconocimientos como fue el de Fabián recién, que son lindos espacios de ver historias de crecimiento. Me hiciste acordar de una cosa que justamente el otro día estaba dando clase y lo comentaron con el tema de los reconocimientos, que siempre decimos, no, que la gente no solo contacta
o solo contacta para quejarse, ¿no? Y siempre me viene a la cabeza un caso que escuché una vez de JetBlue, que de hecho yo entré a la web para verificarlo, que decía básicamente o sea, a la gente le tienes que dar la oportunidad de hacer las cosas, ¿no? Entonces en el formulario de contacto de JetBlue, cuando decías quiero contactar, te decía ¿para qué quieres contactarnos? Y te da 3 opciones, ¿no? Te decía tienes un problema, o sea, ¿quieres información sobre algo? ¿Tienes un problema o una queja? ¿O quieres ponernos una felicitación, ¿no? No y claro, para ellos era como igual de natural que puedas llamar para quejarte o puedas contactar para quejarte como que puedas contactar para felicitarnos, ¿no? O sea, entendemos que hacemos cosas mal y que hacemos cosas bien y las dos situaciones son normales, pero si no pones o sea, muchas compañías cuando ponemos las opciones de contacto ¿quieres información? ¿Quieres comprar? ¿Quieres quejarte? No se nos pasa por la cabeza o no le damos ese espacio como tan claro, ¿no? Me llamó la atención. Oye, entrando, porque no quiero tampoco robarte demasiado tiempo, pero para cerrar algunas de las preguntas, no quiero dejar pasar esta de Daniel, que me parece muy relevante porque es un tema fundamental de cualquier organización, siempre es un tema que surge en las reflexiones, ¿no? Y entonces nos pregunta Daniel, ¿cómo hacéis para transmitir a los asesores la cultura cuando cada uno tiene distintos objetivos, ¿no? Y comenta que para algunos es su ingreso principal y para otros es uno adicional. Entiendo que ahí que son más los consultores que los asesores. Y bueno, ¿cómo conseguís comunicar esos valores y esos principios teniendo en cuenta que cada uno es diferente, claro? En todo este proceso de transformación de estructuras y de Natura Chile, aprendimos también que los primeros que tienen que vivir una experiencia superadora son los colaboradores, que son el concepto de empleados, digamos, en otros países. Nosotros decimos colaboradores, los miembros de los equipos, y eso es vital, ¿no? Para poder ofrecer experiencias hacia afuera. Las personas internas primero tienen que vivirlo, y para eso trabajamos mucho lo que es cultura y change, y es algo que estamos empezando a hacer, Carlos, y soy muy transparente, no lo tenemos recorrido el camino. El equipo de recursos humanos, por ejemplo, se está entrenando con ustedes también en todo lo que es Employee Experience, etc. Y en cuanto a nuestras consultoras y consultores, y para responder específicamente a la pregunta, todo lo que nosotros comunicamos, todo lo que hacemos es cultura. Y nosotros hablamos de que en cada uno de nuestros mensajes, en cada uno de nuestra estética, las imágenes que elegimos, en esa estética, por ejemplo, de una foto que se elige para una revista o para un mensaje a nuestras consultoras, está nuestra ética. Me gusta esa frase, que en nuestra estética está nuestra ética, porque rima, queda linda, pero también suena bien. Entonces, yo diría, y no sé si voy a dar una respuesta que tal vez no sé si es algo nuevo, pero es básicamente ser muy genuino y muy humano en todo lo que hagas. Y eso genera cultura, y eso genera relaciones, y eso genera vínculos. De nuevo, yo tengo el teléfono de un montón de consultoras y consultores y tenemos vínculos. Celebramos cada una de sus historias en nuestros eventos, en nuestras transmisiones, en nuestros encuentros. Vibramos realmente las relaciones con ellos de una manera muy genuina. Entonces, si puedo decir algo, es volvamos a ser más humanos en marketing, volvamos a concentrarnos en las personas y volvamos a valorizar las relaciones, y con eso se genera cultura, y todo de manera muy genuina, Carlos, porque si no se vibra genuinamente, se detecta al toque, y ustedes, cada uno de los que están del otro lado, lo deben vivir con las marcas con las cuales se vinculan. Yo no creo nada este mensaje, porque cuando yo te llamo nunca estás. Entonces, creo que esas son las claves para nosotros de generar cultura, y de acompañar a las historias de cada una de las consultoras y consultores, que algunos, como decía, perdón que se acá, ¿no? Daniel, si no me equivoco, Daniel, algunos lo viven de su día a día, todo el día vibran por Natura, y otros tienen otra actividad y en sus ratitos libres se vinculan con la marca. Por eso es importante que cada mensaje, cada cosa que hagamos esté impregnado de nuestra cultura. Si no, la disonancia y la falta de coherencia se detecta al toque. Bueno, totalmente. Pues oye, para cerrar quizá con esa balanza, ¿no? O esos dos
parámetros que habíamos conversado de, por un lado están las historias y las personas y por otro lado están también los resultados, los números, un poco de la parte de impacto. Hay dos preguntas, ¿no? que yo creo que van en la misma dirección, que son de Diana y de Adriana, que te preguntan básicamente, oye, ¿cuáles son los números que mejor sustentan la importancia del área de experiencia de cliente, ¿no? ¿Qué KPI son claves para ti? Y la pregunta de Diana hace referencia a, bueno, ¿qué tanto cuesta, ¿no? Y cuál es el primer paso para humanizar la experiencia y bueno, ¿cómo justificas también ese resultado, ¿no? Ok, bueno, desde ya obviamente los números clásicos del NPS, satisfacción, lealtad, todos esos números que todos conocemos o que son más comunes, pero de nuevo hoy empieza a haber un montón de correlaciones mucho más valiosas que nos permiten las áreas de manejo de datos, de grandes datos, que son lo que yo les contaba antes, ¿no? Estas correlaciones que permiten saber el momento, el ciclo de vida de nuestro cliente o de nuestra consultora y consultor, y en esos ciclos de vida uno puede calcular el valor, ¿no? El valor de esa persona en su vinculación con la empresa. Frente a eso, traducir para el liderazgo de la empresa en números, en valores económicos, una mejor experiencia, es cada vez más, no sé si fácil es la palabra, pero cada vez más posible, porque hoy los sistemas nos permiten analizar grandes números al mismo tiempo. Y el costo diría que requiere mucho esfuerzo porque es un cambio cultural grandísimo, por lo menos acá sí lo fue y requiere esta lluvia fina constante. Y en lo económico ahí depende obviamente lo que quieras hacer, pero sí para mí es clave salir a buscar un aliado, Carlos, que es lo que decía al principio, de que te enseñe a recorrer el camino, porque tal vez una inversión, pero sería mucho más caro intentar inventar el camino desde cero, muchísimo más Claro. caro. Entonces, yo diría que hay una inversión relevante de tiempo, dinero y esfuerzo, pero que no se compara con el retorno. Cuando uno tiene experiencias increíbles, uno tiene clientes más leales, más satisfechos y más conectados con la marca, entonces, y obviamente más rentable al fin y al cabo. Pero de nuevo, si uno lo hace es primero por el respeto de las relaciones, después el negocio viene automáticamente. Hay una parte también de la pregunta de Diana que no la quiero dejar por fuera, que decía como ese primer paso. Te quería preguntar, cuando te estaba escuchando también hablar, me ha venido a la cabeza una cosa que siempre dice mi compañero, o nuestro compañero Pablo Fiestas, que es el vicepresidente de consultoría, es el que sabe de esto en realidad, pero tiene una frase que a mí siempre se me queda grabada, ¿no? Y que dice, para iniciar un proyecto de experiencia de cliente te tienes que guardar un presupuesto para cafés. Y básicamente es esa, lo comentabas tú al principio un poco con esa necesidad de socializar, de hablar, de alinear con la compañía, de invertir tiempo en contarle a la gente por qué esto es importante y cómo hay que trabajarlo y educar un poco o sensibilizar a toda la organización. Entonces Diana preguntaba como ese primer paso para humanizar la experiencia. Yo propondría, y quiero saber tu opinión, si te parece, o darías otro enfoque. Yo creo que para mí los proyectos de experiencia, tanto de cliente como empleado, es muy importante que haya una primera fase de alineamiento, ¿no? de trabajar en el alineamiento de la organización, porque la experiencia no deja de ser un concepto relativamente abstracto y que hay veces que se confunde o se sesga un poco en el análisis. Hay gente que asocia experiencia de cliente solo con servicio al cliente, hay gente que asocia experiencia de cliente con la parte más sensorial de los olores y los sabores y no sé qué, y gente que asocia experiencia de cliente que al cliente hay que darle compensaciones o regalos, ¿no? Entonces, antes o para poder arrancar y tener éxito, yo creo que hay que invertir ese tiempo y ese presupuesto de me tomo un café contigo, me tomo un café contigo y de hacer ese pequeño alineamiento, ¿no? Y de sumar a las personas clave para que luego la iniciativa vaya adelante y porque vas a necesitar la involucración de todo el mundo, ¿no? 100%, Carlos, casi como si hubiéramos pensado la respuesta juntos, porque lo primero que nosotros hicimos, lo primero fue entrenar y acompañar al board de la empresa a entender lo que eran los conceptos básicos de Customer Experience. Después salimos y hicimos espacios con todos los colaboradores de la empresa para hablar de lo que es Customer Experience. Entonces, yo creo que lo primero es ponernos en todos en una misma línea de que los conceptos básicos de lo que queremos o hacia dónde vamos. Y después, un segundo punto que para mí es importante es
tenerlo en el plan estratégico de la empresa, de la pyme o del negocio, o en el plan estratégico personal. Experiencia tiene que ser, si tenés uno o dos focos, uno de los focos tiene que ser experiencia. Y nosotros logramos que eso esté en nuestro plan estratégico anual, y por ende la inversión en reuniones, en tiempo de la empresa, en dinero también, es mucho más fácil en su priorización. Eso por sobre todo, creo que son esos dos puntos. Y bueno, humanizar las historias es traer para los públicos, sobre todo que no están tan en contacto, porque el área de experiencia está constantemente en contacto, pero ir a contarle, por ejemplo, a alguien del centro de distribución, porque si la caja va con un producto roto en el interior o abollado, ¿qué pasa con ese emprendedor que vendió un producto y que está comprometido a entregarlo y cuando le llega está roto? Y a veces uno piensa que eso es obvio desde los roles nuestros de experiencia, pero no es tan obvio cuando vos estás todo el día sentado y controlando que el producto pase correctamente por una vía, o incluso el equipo de finanzas está más en el Excel viendo grandes números. Entonces, acercar a esos públicos a las historias es muy poderoso, y es simple porque es traer videos o traer directamente a un consumidor a una charla. Nosotros traemos mucho a consultoras y consultores a nuestros espacios de equipo, digamos. Es que en realidad luego hay cosas que, o sea, lo bueno y lo malo de esto es que los conceptos básicos son relativamente sencillos, ¿no? Y lo que toque hacer no hay una solución mágica, aunque sea cara, ¿no? Aunque digas, oye, no importa cuánto cueste, pero dame la solución que lo resuelve todo, ¿no? Es como, no sé, es como la alimentación saludable o como cuidar la salud, ¿no? Pues tienes que hacer una serie de cosas que sabes lo que tienes que hacer, y lo que tienes que hacer básicamente es pues asegurarte de que lo vas a hacer de manera consistente, ¿no? Y ser constante y mantenerte firme en la dirección que te has marcado, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que marcan la diferencia, y las compañías que hacen estas cosas bien, pues se apoyan en pequeñas cosas que marcan la diferencia porque las hacen de manera consistente y de manera real, ¿no? Y sincera. Exacto. Joder, me quedaría hablando contigo pues de 3 días, pero tampoco quiero abusar de tu confianza, y bueno, no, creo que ha sido una charla para mí súper, súper enriquecedora. De verdad, felicidades, creo que estáis en un camino y en un recorrido pues muy prometedor. Ojalá bueno, podamos contribuir también en ayudaros a conseguir ese propósito de que el mundo sea más bonito. A mí me parece que es una definición preciosa, y con la que me encantaría pues, bueno, que se materialice, ¿no? Y que todos podamos sumar en conseguir ese objetivo. No sé si quieres compartir alguna otra cosa, alguna cosa que no te hayamos Nada, preguntado. esta reflexión, Carlos, depende de cada uno de nosotros. Uno a veces cuando piensa de hacer un mundo más lindo, más bonito, lo piensa como algo muy lejano, y depende de cada uno de nosotros y depende de las áreas de experiencia, de que de las personas que interactúen con la marca se vayan mejor de lo que llegaron. Así que yo siempre digo que el valor del área de experiencia en una empresa es abismal, desde lo numérico y desde el negocio hasta lo humano, que siempre me gusta como en las charlas dejar los dos puntos como muy claros, porque son dos puntos que hacen a la esencia de lo que es la experiencia. Así que, Carlos, agradecerte por la invitación, espero haber sumado valor a este espacio, y agradecer a todos los que estuvieron escuchando del otro lado, compartir lo que necesiten. Ahí nos tenemos en LinkedIn o en algunos espacios, así que cuenten conmigo para lo que sea. Un placer gigante, Carlos, trabajar con el equipo de ISO acá en Chile, así que enviarles un saludo si están por acá a tu equipo por estos pagos, como se dice. Algunos están ahí conectados, y bueno, sé que se ha generado una muy buena relación, y eso también es una de las claves del éxito, ¿no? De trabajar con gente. Aquí no se consigue ninguno de los resultados solo, es como sumar los esfuerzos. Así que, oye, ojalá podamos seguir recorriendo ese camino juntos mucho tiempo, y estás invitado para compartir espacios con nosotros siempre que quieras, y te agradecemos mucho de verdad por la apertura, la generosidad, y por compartir una historia tan bonita, y que yo creo que es muy inspiradora, y que a mí por lo menos me sirve muchísimo para esforzarme todavía más en ayudar a conseguir ese mundo un poquito mejor. Me alegro muchísimo. Gracias, Carlos, y un fuerte abrazo para todos. Gracias a todos que habéis estado, muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Buen día.